de nuevo aquí, y hoy ya estamos, el triunvirato, ya no es versión corta. Esa palabra triunvirato es peligrosa en República Dominicana, ¿eh? Sí, no, pero viene de Roma. O sea, que los triunviratos venían del Imperio Romano, solo que aquí hubo una época complicada. Sí, una época complicada. Después de Juan Bosch fue, ¿verdad? Exacto. Ahí yo... Bueno. Yo aprendí al fin y al cabo de los tres, el triunvirato, hubo uno que renunció y era un triunvirato de dos. yo aprendí esas partes de la historia haciendo la tarea con mis hijos, la tarea del colegio. Aprendí yo más que ellos. Muy bien. Nada, empecé porque de pronto me estoy dando cuenta de que siempre empiezo con saludos. Y no, hay que variar. Me he propuesto ser más... Muy bien, hemos estado publicando algunos temas sueltos. Hicimos en su día un programa dedicado a la Cuaresma, que salió el miércoles de ceniza. Hemos publicado ya hace unas semanas un episodio sobre fiducia supplicans, que venía un poco motivado por vosotros mismos, que nos pedíais un poco del tema, pero hay temas pendientes que queríamos tratar, y volviendo un poco al inicio de este podcast, que tenía sus seguidores, el tema de la ciencia y Dios enfrentado a la ciencia. Pues bueno, queremos un poco, a raíz de algunas publicaciones que ha habido de un par de libros, Padre Ramón lee de todo, y se ha quedado sorprendido de algunas cosas. Es un bestseller, habla nuevas evidencias científicas. ¿Lo puede enseñar de la existencia a la de cámara? Dios. Este libro, y hay otro también editado en Francia, que es este otro, Dios, la ciencia, las pruebas. Entonces, que está bien, son publicaciones que a Padre Ramón le gusta. Yo confieso que no los he leído, y entonces yo desde mi lado quiero manifestar. Dios no lo digo. ¿Quiere ser demostrado por la ciencia? No, Dios necesita eso. No necesita ser demostrado por la ciencia, pero hay una equivocación que es bastante común de mucha gente. Tú vas por la calle y preguntas a la gente si piensan que la ciencia y la fe son compatibles. Muchos te dirán que no, porque hay algo que viene desde el siglo XIX, la idea de que la ciencia va por un lado y la fe va por otro lado. Cosa que no es en absoluto así, sino todo lo contrario. Y que la ciencia es lo válido, y que la fe y las religiones quedan recluidas en el ámbito de la fantasía, de lo mitológico, y del ámbito privado. Exactamente. Del ámbito privado, sí. Bien, yo pienso que es importante el tema porque precisamente hay un montón de gente convencidas de que la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Hay gente que no, aún sin evidencia, aparentan ser eso, como que los científicos definitivamente pueden demostrar la no existencia de Dios, cuando lo que ya en día pasado hablamos fue que la mayoría de los científicos que han ganado premio Nobel precisamente se confiesan creyentes. Creyentes no exactamente en un Dios personal, el Dios de los cristianos, pero sí en la existencia de que un principio externo y distinto del universo que el que ha dado origen al mismo. Es decir, la ciencia apunta no en contra, sino justamente a favor de la existencia de Dios. Apunta, no lo demuestra porque no se puede demostrar, porque Dios cae fuera de la experiencia científica, pero va en esa dirección. A ver, ¿qué significa eso de que Dios cae fuera de la esfera científica? ¿Por qué razón podemos decir que la ciencia, por ejemplo, no puede alcanzar a Dios, por ejemplo? Porque la ciencia de qué trata? Trata de lo que se puede comprobar, lo que se puede experimentar y lo que se puede observar. Entonces, tiene que ser algo empírico en eso. Tiene que ser algo empírico. La ciencia responde a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es esta realidad que tenemos aquí delante? Porque tenemos una realidad
esta realidad, de dónde ha surgido, dónde proviene, cómo es, qué es. La ciencia solamente me puede explicar cómo es esta realidad, pero no sabe ni por qué ni para qué. Entonces, la cuestión que nos podemos plantear es simplemente esto. Tenemos este universo que tenemos aquí delante. Este universo, ¿es eterno o ha tenido un principio? Solamente puede haber dos posibilidades. O ha existido siempre o ha comenzado a existir. Cuando yo llevaba filosofía 011, el principio que nos decían era que la materia es eterna. Eso nos decía nosotros, el profesor, dando filosofía 011 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La materia es eterna, ha existido siempre. Ni se crea, ni se destruye. ¿Y cómo se demuestra, cómo demuestra que la materia es eterna? Racionalmente, a través de la razón, yo no puedo saber si la materia es eterna o no es eterna. Pero lo que la razón no me puede demostrar, la experiencia y la evidencia científica sí me lo dice. Por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, la concepción que había del mundo es que la materia era eterna, que el mundo había existido siempre, que era estático y que ahí no se movía. Sin embargo, esta digamos, experiencia o, si queremos, convencimiento de la mayoría de los científicos se vino abajo al comienzo del siglo XX, lo que llevamos de nuestro tiempo. Se ha visto claramente que el universo no es eterno, la materia no es eterna. Entonces, viendo paso por paso, este universo ha existido siempre. Hay una serie de descubrimientos que lo desmienten. El primero podríamos llamar la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Es una ciencia que surge en 1824 con un joven científico francés que falleció muy joven, a los 36 años, que habla sobre lo que es el principio de los motores de combustión. Para entenderlo claramente. Mira, aquí tengo allí. Bueno, ya me lo he bebido, ¿no? Ya no tiene nada. Si yo tengo un café que acaba de salir calentito, que está calentito, yo lo dejo sobre la mesa, este café tenderá a enfriarse, no a calentarse, no volverá al calor primitivo que tenía, sino que cada vez irá enfriándose, va perdiendo calor, perdiendo energía. Y esto que ocurre, por ejemplo, yo enciendo una hoguera lleno de... Esa hoguera irá poco a poco, irá gastándose y finalmente queda reducida a ceniza. Nunca volverá otra vez a volver a su estado original, a no ser que yo añada más leña al fuego, pero ya ahí intervendría un agente externo. Pues eso mismo ocurre con el universo. El universo tiene desde un principio donde tenía, digamos, una energía máxima, este universo poco a poco se ha ido enfriando, se va enfriando y llegará un momento en que este universo desaparecerá. Eso es lo que dice la segunda ley de la entropía. De la termodinámica, que el universo tiende hacia la entropía. ¿Qué es la entropía? Hacia el desorden, nunca hacia el orden. Como decíamos, nunca el café por sí mismo se volverá a calentar, tenderá a enfriarse, la hoguera tenderá a apagarse, y así ocurre también con toda la realidad. Una pregunta que creo que va para todo lo que es ciencia. Está hablando de la segunda ley. Sí. ¿Es ley o es teoría? Es ley de la termodinámica. ¿Y qué se requiere para que una teoría pase a ser ley? Está comprobado científicamente que es lo que ocurre siempre en toda la realidad. Y la realidad dejada a sí misma, si yo, por ejemplo, esta mesa... O sea, es una constatación. Esta mesa si dentro de muchos años o muchos siglos, esta mesa irá deteriorándose. Y llegará un momento en que acabará pudriéndose, y nunca volverá a tener el estado actual. Cada vez se irá deteriorando más cualquier cosa. La computadora, esa computadora se irá desgastando y llegará un momento en que habrá que cambiar. De hecho, ya no funciona como el día que la compré. Exactamente. O sea, nunca volverá a su estado original de cuando era nuevecita, cuando estaba nuevecita. Lo mismo pasa con el cuerpo humano, ¿verdad? Con todo. Ya no somos lo que éramos. Eso con toda la realidad. Ay, Dios mío. ya no es lo que era. Sobre esto de la ley, a mí me gusta siempre porque... un poco para que aclaremos lo que es una ley, ¿verdad? Hay hipótesis, tesis, teoría, en fin, que son cuestiones que hay que demostrar, pero una ley significa que no hay que demostrarla.
Que está demostrada empíricamente. Es algo que está establecida, está establecido. Que ya está. Yo agarro este vaso, lo tiro hacia abajo, y lo dejo ahí y va hacia abajo. Esa es la ley de la gravedad. Nunca irá hacia arriba. La ley, exacto. Por la ley de la gravedad. Esa es la ley de la gravedad, ¿verdad? Que la Tierra lo va a atraer. Y eso no es algo que tengamos que demostrarlo, porque cualquiera que va a saber incluso la aceleración y todo eso por allí, de lo que tiene que eso está demostrado. Esa segunda ley. Entonces, eso es una ley. La ley. No es algo que hay que demostrar y que está bueno, vamos a ver, explícitamente, tácitamente, no sé cómo. Sujeto a que yo lo siga o no lo siga. Lo digo porque esto es del siglo XX. ¿Cómo? Y en cambio tenemos. Esto es del siglo XIX. Pero tenemos la relatividad, que es una teoría. Sí. No es una ley. Y la tenemos como. Pero tenemos el teorema de Pitágoras, que es del siglo IV antes de Cristo, creo. Y es un teorema. Pero lo usamos todos. Sí. Pero ¿cómo se para que sepamos lo que es una ley. ¿Cómo se llegó al conocimiento de la ley de la gravedad? Newton, ¿cómo lo llegó? A través de lo que él experimentaba, que los objetos caían todos hacia abajo. Entonces él, a través de esta experiencia, dedujo, tiene que haber una razón porque esto suceda siempre. Entonces por eso estableció la ley de la gravedad y que explica el fenómeno de que todos los objetos son atraídos por una masa, que las masas se atraen entre sí y midió esa fuerza que depende de la masa de los cuerpos y del cuadrado de la distancia a la que se encuentra. Entonces estableció esta ley de la gravedad. La segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica dice que nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la segunda ley dice esto, que es la experiencia que yo veo que todo tiende a degradarse. Dejado a sí mismo, tiene a degradarse, a no ser que yo introduzca nuevos elementos, reparación, pero dejado a sí mismo, todo tiende a degradarse. Y esto es una experiencia que constatamos todo. Y eso se ha establecido una ley, que sea la segunda ley de la termodinámica, que no sé exactamente cómo se formula, pero que responde a esa experiencia que es cotidiana. Por eso todo y en todos los aspectos, todo requiere de chequeos, de programas de mantenimiento, de tanto físico, el carro se y requiere un mantenimiento tal, que te lo dan por escrito. Si usted quiere que esto funcione, ¿cómo se va a dañar o se va a deteriorar? Claro. Usted tiene que cambiar el aceite cada tanto, si no, no respondemos. Entonces, o sea, ya se sabe que se va a deteriorar. Sí. Entonces esto responde a una evidencia, por eso se llama una ley. Ahora bien, si esto es así, eso significa que la materia no puede ser eterna, porque si todo se va degradando, si la materia fuera eterna, ya se habría degradado, ya hacía, digamos, infinitamente, porque la eternidad significa que es infinito. Tanto si hay una degradación, ya toda la materia que existe ya se hubiera degradado por completo. Tanto la materia no puede ser eterna, porque si hay esa degradación, tiene que haber tenido un principio. Es decir, porque vemos que la temperatura del universo, si calculamos al principio cómo era, cada vez esta temperatura, y eso se ha calculado, cómo a partir de cierto tiempo del inicio del universo, la materia se va enfriando de tal manera que permite ciertas combinaciones. Eso ya sería cuestión científica que lo explicara, ¿no? De hecho, ¿verdad? Yo no, sin muchas explicaciones científicas, se ha constatado que hay estrellas que se han apagado. Evidentemente. Se han apagado, o sea que estaban encendidas y se apagaron, y se está calculando incluso cuándo el Sol se va a apagar. Sí, se calcula, por ejemplo, que en la Vía Láctea se forman, no sé, 4 o 5 estrellas cada año. Y por esa proporción, en el universo se forman cada minuto o cada segundo, no sé si son 300.000 estrellas. Pero, ¿y esas estrellas de dónde se forman? Del polvo cósmico, que se va aglutinando y porque las estrellas se crean y se destruyen, o sea, nacen y mueren. Pero llegará un momento en que ya no habrá suficiente polvo cósmico para formar nuevas estrellas, entonces ya dejarán de crearse nuevas estrellas, las que existen irán muriendo y al final morirán todas las estrellas. Y lo que dice esta ley de la termodinámica es que el mundo cada vez se irá enfriando cada vez más y terminará por desaparecer dentro de incalculable tiempo, pero debería desaparecer. De hecho, el Sol sabemos que aproximadamente tiene 4.500 millones de años, que está gastando su combustible nuclear, incluso se sabe, no se lo encontré, pero bueno, es igual,
cuánto combustible gasta en cada minuto y cuándo va a terminar de gastar el combustible que le queda. Aproximadamente dentro de otros 4.000 y pico millones de años, el Sol habrá acabado su combustible y morirá. Y morirá matando, porque también se llevará consigo, se extenderá, será una no es la enana, es una supernova, no es exactamente la palabra, no la sé, pero se irá expandiendo y engullirá hasta Marte, concretamente hasta Marte. Bueno, bien. Nos pilla a nosotros. Nos pilla a nosotros, sí, pero ya no estaremos aquí. Yo creo que ya me habré ido. Bien, por tanto, este principio, hay una carta de Engels dirigida a Marx que decía, si esto es real, esto que está diciendo esta ley, entonces significa que el mundo ha tenido un principio y eso nosotros no lo podemos aceptar porque si ha tenido un principio, entonces esto surge la pregunta, ¿por qué ha tenido un principio? Sí. Tanto, por eso esta ley fue muy combatida por los, científicos ateos, como la segunda evidencia que vamos a ver ahora, que es la ley de la relatividad de Einstein. Es decir, en 1905 y luego en 1915 Einstein lanza su ley de la relatividad general y la relatividad especial. Según esta teoría, el mundo, según lo que se predice esa teoría, el mundo tendría que estar en expansión, no podía ser fijo. Como esto desmentía la concepción general que había en aquel momento, entonces Einstein dijo, esto no puede ser, tiene que haber algo que impida que el mundo se expanda y por tanto que lo mantenga fijo y lo mantenga eterno y lo mantenga estable. Por eso introdujo la constante cosmológica, que decía que sus ecuaciones hacían que el mundo fuera estático. Sin embargo, poco tiempo después, en 1921 me parece, un físico ruso, Alexander Friedman, analizando las ecuaciones de Einstein, dijo, según esto, el mundo tiene que estar en expansión. Y sin estar en expansión tiene que haber tenido un comienzo. Y entonces él escribió un artículo que publicó en una revista científica alemana hablando de esta situación. Einstein, cuando vio aquello, dijo, no, lo descalificó. Esto es una tontería, esto no puede ser así. Pero, sin embargo, este hombre insistió y a través de un amigo común fue a hablar con Einstein y dijo, mira, esto es lo que dice Friedman. Él pregunta dónde se ha equivocado. Y Einstein tuvo que reconocer que no se había equivocado, que las ecuaciones de Friedman eran correctas, eran exactas. O sea, que hubo primero un afán para poder arreglar la situación, de meter una ecuación, de meter algo ahí para poder decir que las cosas eran como se decían que eran. Claro. Pero eso no es científico. No es científico. Pero si el mundo está en expansión, necesariamente tiene que haber tenido un comienzo, porque si el mundo se está expandiendo, significa que cada vez es más grande. Si fuéramos atrás en el tiempo, este mundo cada vez sería más pequeño, hasta un primer comienzo que Friedman calculó cómo sería este principio, con una densidad impresionante en los datos. Impresionante tiene que ser. Sí, claro. Es decir, no habría ni siquiera un punto que ni siquiera tendría volumen ni no me sale la palabra ahora, sí, ni extensión ni nada. Sí, es como la definición euclidiana de punto, que, sí. Que no tiene dimensión. Que no tiene dimensión. Pero para la geometría se necesita que sea así. Vamos a ver. Claro. Pero claro, esto para los científicos en aquel momento era inconcebible, por tanto intentaron desacreditarlo como fuera. Paralelamente, otro científico belga y además sacerdote, Georges Lemaitre, llegó a la misma conclusión, y que por tanto él habló de un huevo cósmico a partir del cual se había formado el universo. Claro, esto requería, si esto es así, habría que comprobarlo, porque eso una teoría científica tiene que ser posible que se experimente, que se compruebe, que se da en la realidad y luego se puede experimentar. Llegó un momento en que un astrónomo, decían los científicos, cuando el astrónomo
telescopio de Monte Palomar, que en aquel momento era el más grande que existía, investigue el universo, se demostrará que el universo es estático, decían algunos. Sin embargo, lo que se demostró fue todo lo contrario, porque este cosmólogo, Hubble, observando el movimiento de las estrellas, de esto hemos hablado en un momento, observó que las estrellas estaban en expansión, porque todas se desviaban hacia el rojo. Incluso Einstein estuvo allí, estuvo viéndolo y comprobó que eso era así. Sin embargo, los científicos, a pesar de estas evidencias, seguían insistiendo que esto era imposible, que esto no podía ser así. Incluso uno detractor, Fred Hoyle, llegó en un programa de la BBC, llegó a reírse de esta cosa y de esto es como un Big Bang. Nunca mejor hubiera dicho esto porque selló la expresión que selló famosa. Hay que entender, ¿verdad?, que era un despectivo. Era una forma despectiva. Era un despectivo, ¿verdad?, de lo que aparece ahí en los cómics de Batman. Big Bang. Big Bang. Sí. Bien, por tanto, entonces, pero esto, dice, si esto es así, tiene que haber digamos, el sonido de esta explosión tiene que estar todavía presente en el universo y además tiene que estar una determinada intensidad y además tiene que estar en todo el ámbito del universo. Por tanto, tiene que detectarse desde todas partes. Pues bien, algunos intentaron buscar esta radiación. Investigando esto, dos técnicos estaban un día montando una antena y al montar esta antena detectaron que había un ruido molesto que venía de todas partes y además con una intensidad de unos 2, no recuerdo, no sé exactamente la medida de cómo se mide esto. Decibeles. Entonces, incluso pensaron que era de unas palomas que habían montado su nido en la antena, fueron a subir allí, la limpiaron, y no había forma de eliminar este ruido. Y fue como Wilson y Penzias, se llamaban, que recibieron el premio Nobel por esto, detectaron lo que se llama el bajido del universo al nacer. ¿Bají? El sonido o el llanto, si quieren, del universo al nacer. Que está en todas partes y de todas las direcciones. Fue una confirmación en 1965, creo, cuando llegó esta nueva confirmación y cada vez han ido las predicciones del universo en expansión, cada vez han ido confirmándose todas ellas. De forma que en este momento no hay científico que se precie que rechace esta teoría. La teoría del Big Bang, es decir, que el universo ha comenzado, incluso se ha calculado en 14.500 millones de años aproximadamente del nacimiento del universo, y a partir de ahí se ha ido analizando el desarrollo, cómo ha ido evolucionando este universo hasta nuestros días. No se conocen todas las etapas, pero más o menos las más importantes. Y también este universo que ha nacido, un día morirá. Entonces, la cuestión es esta. Yo no estoy seguro de lo que voy a decir, por eso, a ver si usted me puede... Lo que yo también me da como algo, no sé, como una conclusión personal, de que porque al final, todo lo que se ha traído de fuera, todo material que se ha traído de fuera, resulta que tiene los mismos componentes que aquí en la Tierra. Sí. Todo. De Marte lo que se ha traído tiene componentes igual que aquí en la Tierra. Lo que se ha traído de la Luna y demás, son los mismos componentes que tenemos aquí en la Tierra, los mismos elementos de la tabla periódica. Porque ¿cuáles son los ladrillos con los que se ha construido el universo? Son los mismos en todas partes. Precisamente, eso es a lo que quiero llegar. Son las partículas elementales que se ha calculado en el minuto, el segundo 10 elevado a menos 20 y tantos, porque el límite del tiempo se ha calculado en 10 elevado a menos 43 segundos. Es el límite del tiempo. A partir de ahí, cuando llega a 10 menos 20 y tantos segundos, ya empiezan a aparecer las primeras... no sé, habría que verlo porque, perdonen, pero no puedo ahora buscarlo en el libro. Aparecen los primeros elementos, luego al cabo de X tiempo empiezan ya a formarse los átomos, empiezan a combinarse, en fin, y ahí va apareciendo toda la realidad. Lo primero que se forman los elementos más simples, que es el hidrógeno, y luego del hidrógeno el helio.
Luego, los elementos más pesados, por ejemplo, de la tabla periódica, se tienen que formar con las estrellas. Son las estrellas las que ejercen la energía suficiente para formar los elementos más pesados de la tabla periódica. Y eso requiere pues, un tiempo en que aparecen ya las primeras estrellas, no sé, después de 380.000 años del nacimiento del universo. Bien, todo esto se ha ido explicando, se ha ido detallando. Pero lo que nosotros íbamos es la cuestión. Tanto, si este universo ha tenido un comienzo, entonces, ¿por qué ha existido? Porque de la nada no se crea nada. Esto es un principio de lógica y además un principio evidente. De la nada no se puede crear nada. Hay algunos que para soslayar esto y por tanto descartar la hipótesis de Dios que aparece inmediatamente en esta situación, pues el universo tiene un comienzo, ¿por qué? Ese comienzo puede ser el mismo universo que se haya creado a sí mismo. Nada se crea a sí mismo, porque si no hay nada, ¿por qué surge algo? Tiene que haber algo, una realidad externa a esto que se ha creado, que sea siempre, que esté siempre. Tiene que haber una realidad eterna. Esta realidad eterna no puede ser material, porque yo que la materia tiende a degradarse. Tanto la materia eterna es imposible. Esto ya lo hemos visto físicamente, vemos que la materia tiende a degradarse. Por tanto, no puede ser eterna esta materia, porque si fuera eterna ya se habría degradado por completo. Tanto este comienzo no tiene que ser material. Pero yo tengo aquí se me plantea, porque me parece como una contradicción. Decimos la materia no es eterna, pero por otro lado, la primera ley de la termodinámica dice que la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, si no se crea, pero está, es que está y no ha tenido un principio. Quiere decir que estaba y ha estado siempre. El principio es la energía. Es la energía que es. O sea, ¿la materia se crea o no se crea? Si no se crea, estaba siempre. ¿Es eterna? Entonces yo aquí veo una contradicción. No, lo que pasa es que la energía al principio es todo única, pura energía. Y la energía poco a poco se va transformando en partículas, se va transformando en materia. Por eso la materia no puede haber existido siempre, porque la materia se degrada, no así la energía. Entonces, el primero lo que hay es una energía inmensa. Esa energía inmensa, ¿qué es? Okay. ¿Qué es? ¿Qué dice la ciencia, la física? Es como lo de la luz. ¿Qué es? La ciencia no sabe qué es. Lo que es la materia, nadie sabe lo que es. Sabemos cómo actúa, cómo se comporta, pero no qué es. La naturaleza, la esencia de la materia no se sabe lo que es. La materia se describe por sus efectos, que es aquello que está sujeto a las leyes de la materia, a las 4 leyes fundamentales de la materia. Pero fuera de eso no se sabe qué es. Sabemos cómo funciona la luz o cómo funciona la electricidad, pero nadie sabe qué es la luz, qué es la electricidad. Entonces, la pregunta que se formula es justamente esto. Antes de la materia, o sea, la materia sí tiene un principio. Tiene un principio. Y antes hay energía. ¿Qué es la energía? Es lo que no sabemos. Esa energía, eso que existe desde el principio, es lo que nosotros llamamos Dios. Tiene que haber un principio distinto de la materia que da origen a la materia. Por lo tanto, hay también otros datos muy interesantes, y es que esta materia, este universo que está ordenado, está organizado según unas leyes fijas, y unas leyes que tienen unas constantes que son fijas, que no se pueden modificar para nada, en absoluto. Por ejemplo, vamos a ver Eso está interesante, a ver. A ver si, por ejemplo, están estas constantes vamos a los encuentro. Bien, lo que se llama el ajuste fino del universo, que es una constante es algo que... Ajuste fino, eso me recuerda a televisión, ¿verdad? Sí. Claro. Fine tune. Ya la televisión es viejo. Sí. Algunas de las constantes son, pero podrían no ser así. Por ejemplo, el mínimo intervalo de espacio en nuestro universo. El mínimo intervalo es 1,62 por 10 elevado a menos 33 centímetros. El mínimo intervalo de espacio. Eso. La mínima unidad de tiempo es
5,39 por 10 elevado a menos 44 segundos. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de esto todo se para. Todo se para. Está quieto. Aquí no hay ya, la materia desaparecería. Como dicen para ahí, como una foto. Sí, ahí tenemos Quieto como una foto. Como los grados Kelvin. la constante de la atracción gravitacional es 6,6743 por 10 elevado a menos 11. La constante de acoplamiento de la fuerza débil es 1,43 por 10 elevado a menos 62. ¿Qué es la fuerza débil? Sucesivamente, la fuerza débil es la fuerza que mantiene unidos los electrones a los Al núcleos. Bien, Sí. concretamente una cosa, por ejemplo, la masa de un electrón en reposo es 1,9109389,7 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. La masa de un electrón. Bueno, simplemente se fija lo siguiente. Estos números, que no son números exactos, no son números concretos, ¿no? Simplemente están ahí. ¿Por qué son estos números y no otros? Resulta que si modificáramos solamente aunque fuera un decimal de estos números, el mundo no existiría como lo conocemos ahora. No se habrían podido formar los electrones, no se podían formar hasta 20 constantes que existen en el universo. Que estas son fijas. Si variara una sola de ellas, aunque fuera mínimamente en un solo decimal, el mundo sería completamente distinto y nosotros no existiríamos. Wow. A mí me ha hecho gracia lo de la fuerza débil, porque digo, ¿y lo contrario qué sería? La fuerza fuerte. No, es que La fuerza fuerte. Están ahí. O sea que yo haciendo bromas y resulta que... Las cuatro fuerzas del universo son la gravedad, la electrodinámica, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estaba pensando en Sansón, que Sí. estoy equivocado definitivamente. Yo, honestamente, a mí me preocupa, yo soy un poco necio y un poco, ¿cómo se dice?, suspicaz con ciertas cosas. Y me parece que muchas de las afirmaciones de la ciencia actual no dejan de ser brindis al sol, sin ningún tipo de más de consecuencia ni de dolo. Porque es como cuando dicen, el mundo dentro de 200 años podría estar... y que lo dijo se quedó tan ancho, porque como no va a estar, No va a estar, no, y además... ni nadie de lo que lo escucharon va a estar, Sí. puede decir lo que quiera. E igual que son números tan indemostrables y tan... Yo creo que la No, ciencia... estos números están comprobados, ¿eh? Los números están comprobados. Esa es la medida. Ya, pero... Eso es como se ha calculado. Pero Bueno, ¿cuál es la energía total del universo? El universo observable es de 10 elevado a 53 kilogramos. Ujú. A mí, de todo esto lo digo porque como que el tiempo se nos va haciendo chiquito, y de cara también a los que nos escuchan, ¿qué me gusta de todo esto? Enfrentando a la ciencia con la existencia de Dios, que al final me suena la ciencia como muy... O sea, de todo esto que voy viendo, que es muy limitada la ciencia. Es muy limitada. Que hace afirmaciones, bueno, estas eran demostradas, pero yo no sé cómo me las pueden demostrar esto elevado a la menos 40, no lo sé. Pero que al final es muy limitado. Y en la ciencia pretende demostrar la no existencia de Dios. La ciencia no demuestra nada. Y no demuestra No nada. demuestra nada. O sea, simplemente esto me lleva a una pregunta que yo me fui uno de estos. Si el universo está tan finamente, arreglado y estructurado, ¿eso es fruto del azar, de la casualidad? Si hiciéramos también se ha calculado que si fuera esto producto del azar, la proporción es entre 1 en contra 10 elevado, creo que a 60. 1 contra 10 elevado a 60. Eso que son 10 elevado a 60. Muchísimo. bueno. Un número muy grande. Y me acuerda eso cuando en España estaban las pesetas. Le preguntaron a un español, el transbordador costó no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿Cuánto es en pesetas? Dice, en peseta, pues todas. Y suerte que no le preguntaron en lira italiana, que era un cero más. Pero, o sea, que quizá me tranquiliza, no el hecho de que la ciencia no es
ni tiene por qué demostrar la existencia de Dios, No, sino que la ciencia no tiene capacidad. No tiene la capacidad para demostrar, ni para no demostrar, ni entra en el ámbito de la... Eso es lo bueno. Eso que entiendo yo que es lo positivo de estas investigaciones y publicaciones. Y hoy lo hemos visto desde la física y probablemente la semana que viene lo podemos ver desde otro ámbito, ¿verdad? Las mismas matemáticas, por ejemplo, o desde la biología. Podríamos ver. Perfecto. Podríamos hacer otro episodio viendo también desde otros. De otras ciencias. Mira, a mí lo que me gusta de todo esto es que durante muchos años nos han dicho, ¿verdad?, que somos atrasados los que creemos en Dios, porque no creemos en la ciencia y todo eso. Sin embargo, yo veo que la ciencia en los últimos tiempos nos está dando más la razón a nosotros que a cualquier persona que tenga otro tipo de idea, porque al final, si miramos lo clásico, la ideología de género está totalmente fuera de la ciencia, totalmente fuera de la ciencia. Y nos hablan atrasado entonces a los que creemos en Dios y a los que creemos en todo esto, todo este mundo, de esa forma. Todo lo que hoy en día, por ejemplo, un científico ateo tiene que estar a la defensiva, porque todos los datos que aparecen van en contra suya. Por tanto, van todos a favor de que tiene que haber una razón que explique la existencia del universo y que sea distinta del universo. Yo creo que el científico, bueno, a nivel de la gente normal y corriente conocer, el científico más conocido últimamente era bastante ateo. Era Stephen Hawking. Sí. Bueno, quizá el más famoso mediático, pero no el más importante. Sí. No, el no más importante. No, si pregunta a la gente en la calle. Que más la gente conoce, que la gente conoce más, en fin. No digo que sea el mejor, nada de eso, solamente eso, ¿verdad? Incluso pertenecía al Pontificio Instituto ahí del Vaticano. Sí. Entonces, o sea, que tenía toda una cuestión. Yo siempre me acuerdo de una pregunta que le hicieron a él una vez. Le dijeron, ¿usted cree que en el universo hay otra civilización? Dice él, sí, yo creo eso. Dice, ¿y entonces por qué usted cree eso? Porque si no, esto sería un desperdicio. La respuesta que yo no fue científica. En absoluto. No fue científica la respuesta. No fue según el método científico. Yo lo que pienso es que tenemos que ampliar el concepto de ciencia. Si entendemos ciencia como la búsqueda de conocimiento, hay que ampliar. A mí me gusta lo que decía mi padre en muchas ocasiones, aquello de si lleva casco, hacha, botas y manguera, es un bombero. Es un bombero. Sí. Entonces, y eso es conocimiento. Sí. No empírico, no según el método científico, pero había el filósofo Bergson, filósofo de la intuición. Hay un método de conocimiento superior al científico, que es método científico la intuición. Quiero decir, señores, y ante la intuición, la realidad cae como aplastante. Sí. El método científico es muy limitado, solamente puede conocer aquello que yo puedo comprobar y experimentar, pero eso es una parte muy pequeña de nuestra existencia. La mayor parte queda fuera de la experiencia científica. Por ejemplo, pues el porqué de las cosas o el para qué de las cosas, al final de las cosas, eso la ciencia no puede decirme absolutamente nada. Por tanto, no es el único conocimiento que existe, el conocimiento científico. El conocimiento científico solamente me dice cómo es este universo. Exacto. De ahí no pasa. Es bueno saber, ¿verdad?, que nosotros no despreciamos ni la ciencia, ni la técnica, ni nada. Que no estamos haciendo un despectivo todo eso, sino diciendo que hay ciertos ámbitos donde no puede demostrar nada, donde no sirve, porque definitivamente hay otras cosas que le superan. La bajamos de su pedestal. Del pedestal donde ha sido puesta en el último siglo y medio. Hay una, si quieres, una prueba que justamente estos científicos, hablo de Friedman, por ejemplo, y de otros científicos rusos, fueron perseguidísimos en la Unión Soviética, porque ellos hablaban de un universo en expansión, por tanto que había tenido un comienzo. Esto iba en contra del principio marxista de el universo es solamente existe la materia y es eterna.
Eso fueron perseguidísimos. De hecho, Freeman murió en extrañas circunstancias, oficialmente por haber comido una pera en mal estado. Vaya. Algunos de ellos, de sus seguidores y de sus discípulos, fueron internados en campos de concentración, algunos fueron fusilados, otros tuvieron que escaparse de la Unión Soviética, por ejemplo Gamov, que luego difundió sus ideas, tuvo que llegar a Estados Unidos, y lo mismo ocurrió en la Alemania nazi. Einstein tuvo que salir de Alemania porque ya estaban amenazando, y todos los que defendían estas ideas, que por tanto que apuntaban que el universo debía tener un origen, tuvieron que salir porque iba también en contra de la ideología nazi de que el universo es solamente material. Curioso que en estos días pasados también murió en extrañas circunstancias el líder opositor ruso en la cárcel. Bien. No, ya van dos, ¿eh? Parece que las ideologías continúan imponiéndose. Se nos fue el tiempo, pero me parece el tema es bueno dedicarle su tiempito en lo que vale. Y creo que vamos a darle otro capítulo también, el siguiente, viendo desde un par de ámbitos, y ahí lo dejamos porque vienen temas. Habremos si quieres, del campo de vista de las matemáticas y de la biología. Y luego ya continuamos con temas actuales que nos están pidiendo. Así que yo iba a decir que precisamente que si a alguien le interesa algún tema de esto, pues que lo proponga, que estamos abiertos a tratar cualquier tema que consideren. Estamos recibiendo, de hecho, propuestas y siguiéndolas. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy y les esperamos la próxima semana, si ustedes quieren. Saludos. Hasta luego.